Bienvenidos a la Semana de Reavivamiento Espiritual del Ministerio de Mayordomía y bienvenidos a este momento para el estudio de la Palabra de Dios. Hoy queremos enfocarnos en la declaración que aparece en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 14, el versículo 33. La Palabra de Dios dice: «Y cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo». Este texto de la Biblia y muchos otros muestran claramente que la palabra de Dios enfatiza dos ideas que son muy relevantes para todos los que quieren tener una relación adecuada con Dios. Número uno, que es importante convertirnos en discípulos del Señor. Y número dos, que llegar a ser discípulos tiene un costo, tiene un precio que hay que estar dispuestos a pagar. Uno de los lugares en la Biblia donde encontramos algunos de esos costos bien explicados es precisamente en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14. Vamos a leer a partir del versículo 25 en adelante. La palabra de Dios dice: «Grandes multitudes iban con Jesús y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene lo que necesita para terminarla? No sea que después que haya puesto el fundamento no pueda acabarla y los que lo vean se burlen de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, teniendo que ir a la guerra contra otro rey, no considera primero si puede enfrentar con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está aún lejos, le envía una embajada y le pide las condiciones de paz». Y entonces aparece la declaración base de nuestra reflexión este día. «Así, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo». Es evidente, el discipulado tiene un costo. Y según estos textos que acabamos de leer, podemos identificar unos 3 o 4 de estos costos rápidamente. Permítanme presentarle el número 1. Creo, después de leer la porción bíblica de esta hora, que las personas, en primer lugar, se convierten en discípulos de Dios, de Cristo, cuando Dios ocupa el primer lugar en sus vidas. Según el versículo 26 del capítulo 14, hay afectos que compiten en nuestra vida por nuestro amor con Dios y pueden tener un impacto en nuestra relación con Dios. El texto habla de personas que quieren más a su madre, a su padre, a sus hijos, a sus hermanos que a Dios. Y por supuesto, personas que se aman más ellos mismos que a Dios. Y estos afectos que compiten pueden hacer una diferencia en la calidad de nuestra relación con Dios. Evidentemente, llegar a ser discípulo incluye que Dios debe estar primero que esos grandes amores que tenemos en la vida. Dios debe ocupar el primer lugar. Es el único lugar que Él puede ocupar, porque no hay dos dioses en el universo. Por eso el discipulado es para personas que están dispuestos a renunciar a todo para poner a Dios en el primer lugar. ¿Es Dios el primer lugar de tu vida? ¿Es Dios la persona en la que más te gusta pensar? ¿De la que más te gusta hablar? Porque eso determinaría también quién es o qué es lo más importante para ti. Número 2, según esta porción bíblica, las personas llegan a ser discípulos de Cristo cuando renuncian a lo que se ve bien para hacer lo que está bien. Muchas veces en este mundo vamos a encontrar personas que nos digan: debes hacerlo, te conviene, todo el mundo lo hace. Si no lo haces podría perder esto o aquello. En realidad,
yo lo veo muy bueno para ti. Pero cuando somos discípulos de Cristo, el criterio más importante no es si otros lo hacen, si se ve bien o si me conviene, sino si aquello que voy a hacer o la decisión que voy a tomar, puedo decir que la tomo o lo hago para la gloria de Dios. El texto que vimos aquí habla de una cruz que hay que cargar. Significa que llevar el nombre de Cristo, tomar la decisión de ser discípulos de Cristo, tiene un peso. Llevar ese nombre de cristiano tiene un peso y a veces nos aplasta, a veces sentimos el impacto. ¿Por qué? Porque pueden discriminarnos, pueden tratarnos como si fuéramos ciudadanos de segunda categoría, podemos perder algunas cosas que otros no pierden porque se acomodan a las circunstancias. Pero el cristiano tiene la decisión de poner a Dios en primer lugar y hacerlo todo para gloria de Dios. Un ejemplo clásico en la Biblia de ese tipo de fidelidad y de discipulado lo representan muy bien los 3 jóvenes hebreos en Babilonia. Sus enemigos pensaron que cuando ellos vieran el horno más caliente que de costumbre, ellos inmediatamente renunciarían a su fe. Pensaron que cuando ellos vieran su trabajo en peligro, sus facilidades de vida, su comodidad en Babilonia puesta en riesgo, ellos iban a renunciar al Dios a quien servían. Pero qué maravilloso ver que esos jóvenes estaban listos. Habían tomado la decisión mucho antes que llegara la crisis de servirle a Dios en toda circunstancia. Y por eso pudieron responderle al rey en ese momento: no es necesario ni siquiera que hablemos de esto. Nosotros no vamos a arrodillarnos ante tu estatua, porque el Dios a quien servimos tiene toda nuestra fidelidad. Y si nos amenazas, Él puede salvarnos de tu mano. Y si Él decide que vayamos al horno, iremos, pero iremos siendo fieles a Él. Y ahí quedó, hermanos y hermanas, la muestra de que ser discípulos de Cristo es tomar la decisión de ser fieles a Dios en toda circunstancia. Número 3, estamos hablando de lecciones que tienen que ver con llegar a ser discípulos de Cristo. Y esta lección número 3 es que la Biblia enseña claramente que las personas se convierten en discípulos de Cristo cuando se comprometen con Dios para siempre. La Biblia habla en este pasaje de personas que tienen un proyecto y antes de llevar a cabo el proyecto se sientan para ver las consecuencias de esa decisión. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y averigua si tiene los materiales, el presupuesto para acabarla, no sea que alguien lo sepa, lo vea detenido y se burle de él? La palabra de Dios nos muestra claramente que es una insensatez tomar la decisión de seguir a Cristo sin pensar en las consecuencias. Dios no anda buscando decisiones impulsivas, sin reflexionar. Porque quien busca a Cristo sin reflexionar, de la misma manera lo va a abandonar sin reflexionar. Dios quiere que hagamos un compromiso para siempre. El cristianismo, el discipulado cristiano, no es una decisión con fecha de vencimiento. No depende de cómo nos vaya. No depende de las circunstancias. Es para siempre. Es para siempre. Y solo ese tipo de decisión, de actitud, de compromiso puede mantenernos firmes cuando el camino se ponga difícil. La vida cristiana es una vida de fe. Y eso significa que no sabemos qué va a pasar más adelante, qué curvas tomará el camino. Y solo podemos confiar de que de la mano de Cristo llegaremos a la meta final, que es la vida eterna y el reino de los cielos. Y mientras ese día llega, la decisión es que seguiremos a Cristo en cualquier circunstancia, comprometidos para siempre con el Señor. Y por último, permíteme sugerirte que de esta lectura de Lucas 14, 25 al 33, podemos aprender también que las personas se convierten en discípulos de Cristo cuando viven a la altura de la profesión de su fe. La palabra dice aquí, ¿quién que tiene que enfrentar a un rey que viene con 20,000 y tiene 10,000, antes de que llegue esa multitud no manda una embajada de paz
no busca las condiciones para que las circunstancias no le afecten. Está hablando aquí de un lenguaje de guerra, ¿no? Estamos en guerra. El cristianismo, la decisión de seguir a Cristo en un mundo como este, es una decisión que nos lanza a una guerra espiritual. Hay un enemigo de Dios, de nosotros, que quiere destruirnos. No significa que el mundo nos va a aplaudir o se va a acomodar para que nosotros podamos ser cristianos. Y eso significa que si lo quieres hacer, tendrás que tomar la decisión de cada día vivir a la altura de esa decisión que has tomado. Hay que levantarnos todos los días en el nombre del Señor, a ser fieles a Dios, a ser honrados, a tener nuestras familias en dignidad, a vivir para la gloria de Dios, a usar nuestro tiempo para la gloria de Dios, nuestros recursos para la gloria de Dios, nuestros talentos, nuestras habilidades, todo lo que somos y tenemos puesto al servicio de Dios. No hay otra manera de vivir el discipulado cristiano, no hay otra manera de llegar a ser como Jesús, porque al final la victoria es para aquellos que están del lado correcto, de aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Así que hagamos una conclusión de lo que hemos visto este día. Es claro que el ideal de Dios es que no solo seamos seguidores de Cristo, sino aprendices permanentes de la vida de Cristo. Que lo imitemos, que tratemos de ser como Él. Y ya sabemos lo que esto significa. Número 1, poner a Dios en primer lugar. Número 2, no importa delante de quién o en qué circunstancia, nos mantendremos fieles al Señor. Número 3, ese será un compromiso que haremos para siempre. No cuando los días estén soleados, no cuando nos vaya bien, no cuando todo esté como lo he pensado y como lo he soñado, sino hasta el final estaré con el Señor. Y número 4, cada día me levantaré y viviré para la gloria de Dios. Haré lo que Dios me diga. Conforme al consejo de Elena de White en el libro Camino a Cristo, página 70, me consagraré a Dios cada mañana y haré de eso mi primer trabajo. Y le diré al Señor, tómame, habita en mí, que las cosas que haga, que diga, las pueda hacer conforme a tu voluntad. Yo quiero animarte este día, quiero animarte esta semana de reavivamiento, a que le dé gracias a Dios que ya estás en la iglesia, que ya lo conoces, pero a pedirle que te ayude a ir a un nuevo nivel, no solo de ser miembro de la iglesia, sino de ser un discípulo, una discípula de Cristo Jesús, que te ayude a ponerlo en el primer lugar de tu vida, que te ayude a no negarlo delante de nadie, a no ceder ante ninguna presión o tentación del enemigo, que te ayude a mantenerte firme, a no tener momentos de baja, de descuido en tu vida espiritual, y que te ayude a vivir para gloria de Dios, aunque se desplomen los cielos. Con ese tipo de personas, Dios está construyendo su reino en este mundo. Y a ese tipo de personas el Señor le llevará al reino de los cielos. Hagamos una oración. Gracias, Padre, por llamarnos al discipulado. Gracias por darnos el ejemplo con tu propia vida. Ayúdanos a triunfar como tú lo hiciste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.